una viuda expulsada, una cabaña abandonada por 100 años y un secreto que nadie se atrevió a tocar. Quédate, porque esta historia te va a demostrar que la verdad siempre encuentra el camino, aunque tengas que enfrentarte a tus propios fantasmas. El portazo retumbó como trueno en calle Magnolia 23, en el barrio viejo de San Cerezo. La neblina de la madrugada se pegaba a las paredes húmedas y a mi piel. Yo, Elena Márquez, 52 años, morena clara, cabello largo y entrecano sujeto con una liga gastada, apretaba una bolsa de lona contra el pecho. Llevaba mi broche de plata bien prendido al vestido negro sencillo. Era lo único que todavía olía a hogar, a jabón de lavanda y a la risa de Julián, mi difunto esposo. «No te hagas la que no entiende», dijo Rebeca, mi cuñada, voz áspera, uñas rojas, perfume dulce que mareaba. «La sucesión ya se resolvió. Esta casa no es tuya». Detrás de ella, mi suegro observaba en silencio, la mirada clavada en el piso. Su bigote blanco temblaba apenas. Mauricio, el hermano menor, cruzado de brazos, murmuró: «Hay que cerrar el capítulo». Yo no dije nada. En mi garganta había un nudo del tamaño de una piedra. Afuera, un perro ladró como si también reclamara lo que me quitaban. Los vecinos abrían cortinas con cuidado. Vi a doña Nena moviendo la cabeza con tristeza y a un niño en sudadera azul que se detuvo con su bicicleta para mirar. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina y a tierra mojada. El contraste me quemó por dentro. El mundo seguía en lo suyo, mientras a mí me arrancaban la vida que había construido. «Déjenme llevar la caja de fotografías», alcancé a decir con voz bajita. «Son recuerdos, no valen dinero». Rebeca ni parpadeó. «Lo que vale, vale, y lo que estorba, se tira». La palabra tira me dio en el rostro. Apreté el broche con los dedos. Era ovalado, con un relieve de flores diminutas. Al contacto se calentó como si me respondiera. Respiré hondo. No iba a suplicar. Empujé la puerta con trabajo, el marco hinchado por la humedad, y crucé el umbral. El piso de madera crujió como si se quejara conmigo. La sala, que antes olía a café y cáscara de naranja, estaba fría, con las cortinas cerradas y los marcos vacíos en las paredes. Donde antes colgaba la foto de nuestra boda, quedaba una marca pálida. Puse la caja de fotografías dentro de la bolsa de lona, junto a una bufanda tejida por mí y un cuaderno con recetas. «Tienes 10 minutos, Elena», insistió Mauricio desde la entrada, sin mirarme. «¿Me voy?», dije, aunque lo que quise decir fue «me arrancan». Al salir, la llovizna comenzó a salpicarme el rostro. Mis sandalias se hundían en charcos nuevos. Las manos me temblaban y el broche golpeaba leve contra el hueso de mi clavícula, marcando un ritmo raro, como un corazón que no es el mío. Rebeca cerró con llave. El sonido del cerrojo fue limpio, cortante, definitivo. Caminé por Plazuela del Fresno con la bolsa de lona en el hombro. Las piedras del suelo soltaron ese aroma fresco que sueltan cuando llueve. El reloj de la parroquia dio las 8. Yo conté cada campanada como quien junta migas para no perderse. No tenía un ¿a dónde? Lo único que tenía era el lejos. «Señora, ¿está bien?», me preguntó el niño de la bicicleta, empapado, con una mochila en la espalda. «Estoy aprendiendo a estar», le respondí, y me sorprendí de escucharme tan firme. Doblé por Callejón del Laurel, donde el viento se arremolina y trae voces de otras épocas. El cielo se oscureció como si fuera tarde, y no mañana. Cerré los ojos un segundo y vi a Julián reírse, acercarse por detrás, prenderme el broche y decir: «Pa' que no te olvides de ti». Lo escuché tan claro que di un paso en falso y casi resbalo. Me sostuve en una reja fría, con la llovizna cayéndome por la frente, y supe que si me quedaba en San Cerezo, me iba a vaciar por dentro. Seguí caminando. Pasé la estación chiquita de camiones, donde un chofer con gorra dormía sobre el volante. Pasé el mercado, donde las vendedoras cubrían las frutas con plásticos transparentes que chasqueaban con el agua. Pasé frente a la escuela primaria, el mundo latiendo tercamente sin mí. El viento cambió y trajo olor a pino. Al final del camino apareció un poste de madera viejo, torcido, con letras carcomidas. Me acerqué para leerlo. Entre la humedad y el musgo se alcanzaba a distinguir: «Ruta a la Sierra de Luzbela». Recordé una frase de mi abuela Amparo: «Allá arriba está la cabaña donde el tiempo se guarda». De niña, yo creía que era una leyenda para espantar el miedo. Ahora el miedo era otra cosa. Una maleta que traía por dentro, pesada y muda. «No te vayas para arriba, Elena», me advirtió una voz detrás. Era don Rodrigo.
El bolero de la plaza, sombrero ladeado, bigote fino, manos manchadas de tinta y grasa. La sierra es traicionera, y esa cabaña, dicen que tiene 100 años sin que nadie la toque. Pues a mí ya me tocó todo lo demás, contesté en un murmullo que apenas me creí. Y sigo aquí. Don Rodrigo me miró con esos ojos que han visto demasiadas suelas rotas y secretos. Bajó la voz. Si decides subir, no subas sola. Es Monte Bravo, doña Elena. Me acomodé la bolsa, que ya pesaba el doble por la lluvia. El broche se calentó de nuevo, como si alguien me soplara valor dentro del pecho. Mi respiración hacía pequeñas nubecitas en el aire frío. Miré el sendero angosto que se metía a la arboleda. Las ramas se movían despacio, dejando caer gotas grandes que explotaban en el suelo. Un pájaro soltó un canto breve, eléctrico. «No voy sola», dije tocando el broche. «Voy con lo que me queda». El primer paso fue torpe. La tierra se me pegó a las sandalias. El segundo, más firme. A la tercera zancada, el pueblo quedó a mis espaldas como una fotografía vieja guardada con prisa. Subí, y el silencio del monte me recibió con olor a resina, a hojas trituradas y a piedra mojada. El viento, helado, me sacudió el vestido y me mordió los dedos. Pero por dentro, algo se encendió. No era coraje. Era una especie de calma rabiosa. Una certeza. El camino se angostó entre dos rocas negras que parecían vigilar el paso. Pasé por en medio, rozando la piedra con el hombro. Sentí un cosquilleo subir por la espalda, como cuando alguien te llama por tu nombre en voz baja. Me giré. No había nadie. «Elena». Juraría que lo escuché. No la voz de Julián, no. Otra voz. Femenina, antigua, casi como un hilo de aire. Me quedé quieta. La lluvia, arriba, era apenas un polvo fino que brillaba. El broche palpitó. Y en ese instante, más adelante, entre los troncos, alcancé a ver una sombra de techo inclinado y una ventana apagada. La silueta de una casa en medio de la bruma. Tragué saliva. Ajusté la bolsa en mi hombro y di un paso más hacia la figura. Luego otro. La madera, a lo lejos, rechinó como si se acomodara para recibirme. Y entonces, justo cuando levanté la mano para apartar una rama y perfilar el contorno de la cabaña, algo metálico tintineó bajo mi sandalia, como una pequeña llave enterrada llamando por mí. El metal tintineó, chiquito pero decidido, y el sonido me atravesó como un llamado. Me agaché con cuidado, las rodillas me tronaron, la falda negra húmeda pegándose a las piernas, y aparté la hoja de pino. Era una llave mínima, de bronce viejo, con filigrana de flores. En la base, casi borrado, un relieve igualito al de mi broche de plata. La sostuve con los dedos temblorosos. Estaba tibia, como si me hubiera estado esperando bajo la tierra. «¿De dónde saliste tú?», susurré, y mi voz se perdió entre la bruma. El viento cambió y trajo un olor a resina fresca y a leña dormida. Me incorporé despacio. La cabaña ya no era una silueta. Era un cuerpo de madera cansada, con techo inclinado, ventanas ciegas y una chimenea que, aún apagada, conservaba un aliento antiguo. El musgo trepaba por las paredes como si quisiera arroparla. Al acercarme, el piso de hojas crujió bajo mis sandalias, y cada crujido fue un latido nuevo en el pecho. Soy Elena, 52 años, morena clara, cabello entrecano en coleta baja, manos con venas marcadas de tanto tallar piso y exprimir trapos. Sentí mi espalda protestar cuando empujé la puerta. No estaba cerrada del todo, pero algo la retenía, como si por dentro una mano invisible dijera «todavía no». Saqué la llave y la pasé por la superficie de la madera. La filigrana del bronce calzó justo en una muesca casi imperceptible. Clic. La puerta respiró. «Si esto es una locura, es mi locura», me dije y empujé. El interior me recibió con una oscuridad que no era agresiva, era espesa. Un rayo pálido se coló por la rendija de una ventana rota y chocó contra partículas de polvo que flotaban como luciérnagas quietas. Olía a madera mojada, a libro cerrado, a cera vieja. A la derecha, una mesa con mantel raído, un plato de loza cuarteado y una taza con borde de oro deslavado. A la izquierda, un piano desafinado cubierto con una sábana amarillenta que se inflaba y desinflaba por el aire colándose entre las tablas. «Buenas», dije casi en broma, como si de veras esperara respuesta. La respuesta fue un gemido de madera desde el ático, apenas un paso, como el peso de alguien liviano. Tragué saliva. No sentí amenaza, sentí presencia. Saqué de la bolsa mis cerillos envueltos en plástico, prendí uno, luego otro, y encendí una vela corta que traía desde San Cerezo.
La luz temblorosa me pintó las manos de naranja. El broche en mi pecho devolvió un destello chiquito. Vi un retrato colgado torcido sobre la chimenea. Una mujer joven de mirada directa, cabello recogido, piel morena clara como la mía, un vestido claro con cuello alto y en el centro del pecho un broche idéntico. Sentí la garganta cerrarse. Me acerqué. En la esquina del marco, tallado a mano, decía AM 1925. Abuela Amparo. El nombre me salió solo, como si alguien me lo hubiera dictado desde adentro. De pronto, un golpe de viento abrió más la ventana rota y la lluvia fina se metió sin pedir permiso. Coloqué una silla para trabar la hoja, bajé la cortina y el ambiente se sintió cerrado, íntimo, como una confesión. El piano soltó una nota por sí mismo. Quizá fue mi cadera rozando la tecla, quizá no. Y ese sonido largo y herido me dejó con la piel erizada. Caminé hacia la cocina minúscula. El fogón tenía hollín reciente, pero todo lo demás estaba cubierto por una capa uniforme de polvo. Sobre la encimera, una carta sin abrir con sello de cera partida. La levanté. El papel crujió con ese ruido delicioso de lo que guarda tiempo. En el sobre, el mismo relieve del broche y la llave, flores entrelazadas. No la abrí. No todavía. Sentía que la cabaña me estaba presentando sus piezas una por una, como si marcaran el ritmo de algo más grande que yo. Un trueno tronó lejos, rodando por la sierra. La vela vaciló. Regresé a la sala, el piso quejándose bajo mis pasos. En la pared opuesta al retrato, casi a ras del suelo, noté un rectángulo de madera distinto. Más nuevo, menos maltratado. Me hincé, rocé la línea con la yema de los dedos. Tenía un ojo de cerradura diminuto, escondido en el borde. ¡No puede ser! Saqué la llave. El corazón me latía en los oídos. El bronce encajó con un ajuste perfecto y al girarla, un clic limpio atravesó el silencio. Alé el anillo de metal y el rectángulo se levantó. Una compuerta. Un aire más frío, subterráneo, me besó la cara con olor a papel guardado, a tierra seca. La luz de la vela bajó un tono, como si también contuviera la respiración conmigo. «Perdóname si entro», dije sin saber a quién. «Solo quiero entender». Metí la cabeza primero, luego los hombros, y bajé los pies a un escalón de piedra. La temperatura cambió de golpe. Sentí el cuero del broche enfriarse sobre la piel. Dejé la vela en el borde y me deslicé con cuidado. La compuerta rechinó arriba, como advirtiendo o bendiciendo. La cámara bajo el piso no era grande, un cuarto de muros de piedra, techo bajo, y al centro, sobre 2 ladrillos, un baúl de hierro con remaches y una tranca cruzada. El silencio era tan profundo que escuché una gota caer y romperse en algún lado. Acerqué la vela al baúl. En la tapa, grabado a golpe de cincel, el mismo motivo floral, y debajo, una palabra, memoria. Me ardieron los ojos. Puse la mano sobre el metal frío. Sentí del lado de adentro, como un toquecito leve, un «estoy aquí». Volteé hacia la escalera, hacia la rendija por la que entraba un hilo de aire, y juro que escuché mi nombre, muy quedito, con voz de mujer. «¡Elena!». La tranca cedió con un gemido, como si hubiera esperado un siglo para eso. La levanté con ambas manos, el hierro pesándome en los antebrazos. Me quedé un segundo con los dedos sobre la tapa, sabiendo que, en cuanto la abriera, ya nada volvería a ser como antes. Y justo cuando iba a levantarla, un golpe seco arriba, en la sala, movió la silla con la que había trabado la ventana, y la vela titiló como si alguien acabara de pasar entre la luz y yo. El golpe arriba me cortó la respiración. La vela vibró en mi mano y soltó un hilo de humo. Sostuve la tapa del baúl sin abrirla, los dedos marcándose blancos por la fuerza. El aire en el cuarto de piedra se volvió más frío, con ese olor húmedo de lo que estuvo guardado demasiado tiempo. ¿Hay alguien?, pregunté, y mi voz se escuchó más joven, como si viniera de otra versión de mí. Silencio. Solo el goteo, tic, 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 y el piano arriba soltando una nota fantasma que se apagó como un suspiro. Subí 2 escalones, asomándome a la sala por la compuerta. La ventana no estaba abierta, pero la cortina se movía de lado a lado, como si alguien acabara de pasar rozándola. Me puse de pie despacio. Soy Elena, 52, morena clara, cabello entrecano, vestido negro pegado de lluvia. Sentí el broche de plata frío como moneda en invierno. Si vas a asustarme, ya llegaste tarde, dije quedito. El miedo se me gastó esta mañana. Caminé hasta la cocina. La carta con sello roto seguía en su sitio.
La vela alumbró los bordes del sobre y por un momento juraría que la cera derramada latía. Regresé a la sala con pasos medidos y mis sandalias hicieron crujir las tablas. Al pasar junto al retrato de la mujer con mi mismo tono de piel y el broche gemelo, me detuve. La miré de frente. Si eres tú, abuela Amparo, no vengo a llevarme nada, vengo a entender. La brisa que se coló por alguna rendija me rozó la mejilla como una caricia vieja. Bajé otra vez a la compuerta, sosteniendo la vela con firmeza, y sentí en la espalda ese tirón leve que da el pasado cuando te reconoce. De nuevo ante el baúl, pasé la yema de los dedos por la palabra grabada, memoria. Va, murmuré con ese valor que nace cuando ya no queda de otra. Levanté la tapa. El hierro se quejó, y una bocanada de aire añejo salió como aliento contenido un siglo. Adentro, telas dobladas, un rosario oxidado, una cajita de madera y un diario forrado en cuero, con las esquinas comidas por el tiempo. Tomé el diario. Pesaba más de lo que parecía. Al abrirlo, el olor a tinta seca me llenó la cabeza. En la primera página, con letra firme, decía A.M., Sierra de Luz Vela, 1925. Pasé las hojas temblando. Había descripciones del monte, del frío metiéndose por las rendijas, de una visita nocturna de alguien que prometió volver con la verdad. El corazón me galopaba. En la tercera página, un nombre que me hizo tragar duro. Julián Márquez. No, se me cortó el aire. Julián es mi Julián, pero el tuyo fue otro, ¿verdad? El piso arriba tronó como si alguien hubiera dado un paso decidido. Cerré el diario de golpe. La cajita de madera dentro del baúl me llamó, discreta. La tomé. Tenía el mismo motivo floral del broche y de la llave. Probé con la llavecita de bronce y encajó como si se hubieran separado apenas ayer. Adentro, una fotografía en blanco y negro. Una joven de trenza oscura, la abuela Amparo, un hombre de traje claro con mirada inquieta, y detrás de ellos, esta misma cabaña recién construida. En el reverso, escrito con lápiz, «Lo prometido es deuda. Si no regreso, esto te guía». ¿Guía a qué?, pregunté al aire, con la voz apenas. Debajo de la foto había un plano doblado, papel mantequilla con líneas cuidadas. Lo estiré en el piso. Era la distribución de la cabaña, pero con un trazo que seguía por debajo, un pasadizo. Terminaba en una cruz diminuta dibujada fuera de los muros, del lado norte, donde el pinar se hace más espeso. A un costado, una notita casi borrada, no abrir sin luz. El pasado pide respeto. Arriba, otra vez el piano, una melodía torpe, como dedos recordando una canción. Me puse de pie con el diario bajo el brazo, la cajita en la bolsa y el plano entre los dedos. Sentí un hormigueo en la nuca. No estaba sola. Pero lo que sentía no era maldad, era una prisa dulce por decirme algo. «Está bien», dije respirando hondo. «Primero tú». Subí los peldaños con cuidado, cada escalón marcando un latido. En la sala, la cortina se había detenido, el aire se quedó quieto. El retrato de Amparo lucía derecho, como si alguien lo hubiera acomodado. El piano seguía cubierto. Acerqué la vela, tomé la orilla de la sábana y la levanté. El mueble estaba entero, madera oscura, teclas amarillentas. Una sola tecla tenía una mancha circular, del tamaño de la yema de un dedo. Puse ahí la mía. Estaba tibia. Toqué. La nota salió quebrada, pero se sostuvo. En ese mismo segundo, detrás de mí, el broche vibró contra mi piel. Volteé por instinto hacia la chimenea y vi que el fuego no estaba encendido, pero una luz muy tenue venía desde el interior, como si del otro lado de los ladrillos algo respirara. Apreté el plano. La cruz del norte me punzó la vista. Avancé 2 pasos, la vela delante de mí, y al acercarme a la chimenea, escuché clarito una voz de mujer, bajita a mi espalda. «Elena, no vayas sola. Elena, no vayas sola», susurró la voz a mi espalda. La vela me calentó los nudillos. El broche vibró apenas. Me quedé inmóvil frente a la chimenea. Del otro lado de los ladrillos, una luz tenue palpitaba como si respirara. Iba a acercar la mano cuando 3 golpes sonaron en la puerta. «Toc, toc, toc». Se me cortó el aire. «¿Quién?», pregunté sin gritar, con la garganta apretada. «No se asuste, doña Elena. Soy don Rodrigo». La voz ronquita del bolero se filtró con olor a lluvia y a cuero mojado. Le traje un farol, pan y un rebozo seco. No me quedó paz de dejarla subir sola. La casa pareció aliviarse. La cortina dejó de moverse. Fui a la entrada.
Don Rodrigo estaba empapado, sombrero ladeado, bigote chorreando, los ojos vivaces. Me tendió el farol, que despedía una luz amarilla más firme que mi vela. ¿Cómo supo que vine?, pregunté abriendo paso. El monte me lo dijo, sonrió de medio lado. Y su cara esta mañana, eso también habla. Le di las gracias con un gesto torpe. Él se quedó en la puerta, sin invadir, oliendo a grasa y betún, sosteniendo una cuerda enrollada. ¿Qué encontró?, preguntó bajito. Le conté rápido. La llave, el baúl, el diario, el plano con el pasadizo hacia el norte y esa luz que respiraba en la chimenea. Mientras hablaba, don Rodrigo caminó con suavidad sobre las tablas, como si ya conociera su queja. Se paró frente al retrato de Amparo y se quitó el sombrero. «Buenas noches, doña», dijo a la pintura. «Venimos con respeto». Nos acercamos a la chimenea. El farol dejó ver lo que la vela no, un ladrillo con marcas, casi un relieve de flores. Toqué el motivo y sentí el broche calentar la piel. Don Rodrigo me miró, entendiendo sin palabras. «Inténtelo». Apreté el broche de plata contra el ladrillo. Primero, nada. Luego, un clic escondido, y la luz del interior subió medio tono. El aire cambió. A papel seco, a cera recién encendida. «Esto es una locura», dije, pero mis dedos ya estaban buscando el borde del ladrillo. «Toda verdad empieza así», repuso él. Movimos el ladrillo con paciencia. Tras él, apareció una cavidad angosta. Descolgué el farol a un lado y metí la mano. Mis dedos topaban con madera antigua, una palanca. La empujé y el fondo de la chimenea se dio hacia atrás con un suspiro largo, revelando un conducto bajo que olía a tierra y a viento quieto. «Yo voy primero», se ofreció don Rodrigo. «No, voy yo», respondí, y me sorprendí de lo firme que salió mi voz. «Es mi historia». Él asintió, sin orgullo, sin insistencia. Me amarró la cuerda a la cintura con un nudo marinero. «Si grita, jalo. Si no grita, jalo cuando usted jale 2 veces. Ya nos conocemos». Sonreí apenas. Me metí con el farol en la mano, arrastrando las rodillas. Las paredes raspaban la tela de mi vestido. El aire estaba frío, limpio, con sabor a piedra. Avancé respirando por la boca para que el corazón encontrara compás. Atrás, el roce de la cuerda me recordó que no estaba solo. El conducto desembocó en una trampilla de madera. Tenía el mismo ojo de cerradura diminuto. Saqué la llave de bronce. Encajó sin protesta, como si se alegrara. Giré. La trampilla se levantó y mis ojos tardaron en entender. Estaba afuera, del lado norte de la cabaña, bajo pinos altísimos que dejaban caer gotas gordas. La lluvia aquí era más fina. Olía a resina y a barro recién abierto. «¿Todo bien?», la voz de don Rodrigo rebotó por el túnel. «Sí, pero mire esto», respondí, abriendo más. El plano no mentía. A unos pasos, entre raíces, había una losa de piedra plana con una cruz grabada al centro, pequeña, exacta a la del papel. A su alrededor, flores silvestres blancas habían crecido a lo loco, como si la piedra les diera calor. Me arrodillé. Al tocar la cruz, sentí vibración suave, como el ronroneo de un gato viejo. Don Rodrigo se asomó, jadeando de a poco. «Aquí termina el trazo», dije mostrando el plano. «Y aquí empieza lo que no nos contaron», contestó él, limpiándose el bigote con el dorso de la mano. Rodeamos la losa buscando una hendidura. Nada. Solo piedra tersa, tiempo, flores. Me quedé mirando el broche. La filigrana brillaba débil bajo la lluvia. Lo desabroché, lo pesé en la palma. El relieve coincidía con el motivo que se repetía en todo. Llave, carta, diario, ladrillo. Lo acerqué a la cruz. Encajó como si lo hubieran hecho para eso. «¿Lista?», preguntó don Rodrigo. «No, pero ni modo». Presioné. La piedra tembló por debajo. Un aire tibio se escapó por la junta, olor a tinta antigua y a algodón. La cruz bajó 1 milímetro, después otro. Un engranaje mudo se encendió bajo los pinos. La losa, con paciencia de siglo, comenzó a hundirse. El farol titiló con el viento. De la grieta emergió una claridad que no era del cielo, un resplandor suave, casi respirando. Y junto con la luz, muy bajito, como si viniera desde una boca que aprendió a esperar, escuchamos una voz de mujer. «Gracias por volver». El corazón me golpeó en la garganta. Miré a don Rodrigo. Él, serio, inclinó la cabeza. «Con permiso», dijo, y me hizo una seña para bajar. Me apreté el rebozo, amarré mejor la bolsa, sostuve el farol. La losa se detuvo, dejando un hueco redondo, escalonado, que descendía hacia esa claridad mansa. Sentí el broche arder en mis dedos como si tuviera pulso propio. Di el primer paso al interior.
y desde la cabaña, allá arriba, el piano volvió a tocar una sola nota, larga, que no supe si era despedida o bienvenida. Bajé el primer escalón con el farol adelante. La piedra estaba tibia, y el aire, aunque subterráneo, no olía a encierro, olía a cera derretida y a flores secas. El broche de plata en mi mano latía despacito, como si marcara el paso. Don Rodrigo se quedó arriba, sosteniendo la cuerda, atento. «Si siente algo raro, grite», me advirtió. «¿Y si no puedo gritar?», pregunté sin voltearme. «Entonces rece», dijo, y su voz se perdió con la lluvia. El túnel descendía en espiral, con muros de piedra lisa cubiertos por una capa de humedad. A medida que bajaba, la luz se hacía más fuerte, pero no venía del farol. Venía de abajo, de una claridad dorada, tibia, imposible. Al llegar al fondo, el túnel se abrió en una cámara circular con techo de roca. En el centro, una mesa de piedra blanca y sobre ella, una caja de cristal del tamaño de un libro. Dentro, algo que brillaba como un corazón dormido. Me acerqué con pasos lentos. Cada vez que respiraba, el aire parecía responder, expandiéndose conmigo. El farol tembló, pero la luz dorada no. Apoyé la palma sobre el cristal. No era frío. Sentí un pulso leve, una vibración profunda que no dolía, pero removía algo viejo dentro de mí. «¿Qué eres?», susurré. La respuesta no vino con sonido, sino con un latido de luz. Dentro de la caja, una imagen se formó poco a poco, como una pintura que despierta. Una mujer de trenza oscura, piel morena, ojos profundos, el mismo broche en el pecho. Amparo. La reconocí de inmediato, idéntica al retrato de la cabaña. Pero aquí no era pintura, era carne y alma. «Abuela», dije sin creerme la palabra. Sus labios se movieron sin abrirse. La voz que oí fue adentro de mi cabeza, cálida y firme. «Llegaste tarde, pero llegaste». Me temblaron las rodillas. El farol se apagó solo, y aún así seguía viendo claro. Todo el cuarto se llenó de esa luz dorada viva, como si respirara desde las paredes. La figura en el cristal parpadeó. Detrás de ella se adivinaban rostros borrosos, otros más antiguos, hombres y mujeres de mirada serena. Una familia entera contenida en un destello. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «Memoria», respondió su voz. «Aquí guardamos lo que no pudieron enterrar. El diario, el plano, el baúl, todo cobró sentido al mismo tiempo, como si cada cosa hubiera sido un trozo del mismo cuerpo». Mi abuela movió la mano dentro de la luz. Del cristal brotó un filamento brillante que se estiró hasta tocar mi pecho. Donde me rozó, el broche ardió, pero no quemó. Era calor de hogar, de pan recién hecho, de brazos que protegen. Cerré los ojos y una ráfaga de imágenes me golpeó. Amparo huyendo entre los pinos, cargando cartas, escondiendo algo bajo la losa. Un hombre llorando en la puerta de la cabaña, un juramento que nunca se cumplió. Luego, silencio. Cuando abrí los ojos, la caja de cristal estaba abierta. El aire temblaba y en el centro, descansando sobre terciopelo viejo, había una flor blanca petrificada. La tomé. Era ligera, frágil, pero al contacto se volvió tibia. «Esta flor», murmuré. «Es el perdón que nadie se dio», dijo Amparo. «Llévalo donde aún duela». «¿Y tú?», pregunté con la voz quebrada. «Yo ya me quedo en paz, pero tú aún tienes camino». Una corriente suave me empujó hacia atrás. La luz empezó a apagarse poco a poco, como el último respiro de una vela. La imagen de Amparo se disolvió entre destellos. Quise tocar el cristal, pero una ráfaga fría me levantó el cabello y me hizo retroceder. El farol se encendió solo, con una llama azul. Miré hacia arriba. El túnel ahora estaba completamente oscuro, salvo por una pequeña línea de luz en lo alto. «Doña Elena». La voz de don Rodrigo bajó por el eco. «¿Está viva?». «Sí, pero creo que no bajé sola», contesté abrazando la flor. De pronto, la cuerda se tensó. Alguien la jalaba con fuerza desde arriba, aunque don Rodrigo seguía gritando mi nombre desde la entrada. Giré la vista al túnel. Algo o alguien subía despacio hacia mí sin ruido, solo una sombra que se estiraba en la piedra. El broche en mi pecho empezó a arder otra vez, y supe que lo que venía no era enemigo, pero tampoco humano. Apagué el farol con la mano y esperé a oscuras, con el corazón latiendo al ritmo de una historia que apenas comenzaba a despertar. La sombra se acercó sin ruido, pegada a la piedra como agua que sube. Yo apreté la flor blanca petrificada contra el pecho y el broche me ardió, marcándome la piel.
No era miedo lo que sentí, era ese escalofrío que te da cuando alguien dice tu nombre desde adentro. «No te voy a hacer daño», dije, apenas respirando. La sombra se detuvo a un paso. No tenía forma de cuerpo, pero sí un contorno de mujer que vibraba en luz baja, dorada. Supe, sin saber por qué, que no era Amparo, era otra. El aire olía a jabón de arroz, a ropa secada al sol. Una voz rozó mi oído como si me hablara a centímetros. Lo escondí para que nadie volviera a romper lo prometido. «¿Quién eres?», pregunté, cuidando que la voz no temblara. «La que falló por miedo», dijo. «La que te dejó el camino dibujado». Arriba, la cuerda se tensó. Don Rodrigo gritó mi nombre. La sombra giró el rostro de luz hacia la salida, como si lo escuchara, y luego volvió a mí. «Sube con la flor. No es reliquia, es tarea». La palabra me partió en dos. «Tarea? ¿La clase de tarea que te limpia o la que te cobra?». Tragué saliva. «¿A quién tengo que llevarla?». «A donde más duela», respondió, y el túnel entero pareció repetir «duela, duela», como un eco vivo. Guardé la flor en la bolsa, bien envuelta en mi rebozo. El farol se encendió solo, pequeño y fiel. Subí los primeros escalones. La sombra se pegó a mí como una segunda espalda. No pesaba, pero empujaba. En el último tramo, la cuerda tiró con fuerza y emergí a la bocana bajo los pinos. El cielo había aclarado un poco. La lluvia fina hacía un velo sobre las ramas. «¡Virgen Santa!». Don Rodrigo me jaló de un tirón y me sostuvo por los codos. «Está helada». «Traigo lo que vinimos a buscar», dije, y supe que mis ojos brillaban raro por cómo me miró. «Y no estamos solos». Él no preguntó. Alzó el farol y en el vidrio se dibujó el contorno de la sombra por un segundo, apenas un bordecito dorado. Don Rodrigo se quitó el sombrero, serio, como quien saluda a una señora de respeto. «Gracias por el permiso», murmuró. La losa comenzó a cerrarse sola, lento, sin ruido. Cuando la cruz recuperó su sitio, el bosque exhaló como si soltara un secreto de siglos. Sentí el broche enfriarse de golpe. Me temblaron las manos. Don Rodrigo me pasó el rebozo seco. «¿Ahora qué?», preguntó. «Ahora cumplo», respondí, y no me reconocí en esa firmeza. Caminamos de regreso por el pasadizo de la chimenea. La cabaña nos recibió con olor a café viejo y madera tibia. El retrato de Amparo estaba un poquito inclinado, como si alguien lo hubiera tocado con cariño. En la mesa, la carta con el sello roto nos esperaba. La abrí. Adentro, pocas líneas, tinta curva. Si la memoria llega en manos justas, que devuelva lo que fue negado. La flor solo abre donde hubo mentira. No la uses por rencor, úsala por verdad. A.M. Sentí arder la cara. En mi garganta, la voz de Rebeca. Lo que estorba, se tira. Pensé en mi suegro, en Mauricio, en el cerrojo de la casa. El dolor se me paró enfrente como un perro grande. La sombra a mi espalda se acercó hasta rozarme el hombro. «¿Y si no me creen?», susurré. «Que no te crean no borra la verdad», contestó la voz. «Pero acuérdate, justicia no es venganza». Me sostuve del borde de la mesa. Don Rodrigo me vio la pelea por dentro y asentó, lento. «Si va a bajar al pueblo, no va sola», dijo. «Yo camino junto». «No vamos al pueblo», corregí mirando la flor. «Vamos a la casa grande». La vela lanzó una flama más alta, como si aplaudiera o advirtiera. Afuera, el viento cambió y trajo olor a pan tostado desde San Cerezo. Me guardé la flor en el pecho, sobre el broche. Pesaba nada, y a la vez, todo. «Si abrimos esa puerta, algo va a cambiar», dijo don Rodrigo, abrochándose el sombrero. «Si no la abrimos, me quedo atorada donde me echaron», repliqué. La sombra se adelantó hacia la puerta y el picaporte giró solo. La cabaña respiró hondo, como diciendo, «Ándale». Di un paso, luego otro. Y justo cuando pusimos pie en el umbral, allá abajo en el camino, se escuchó el motor de un auto trepando la cuesta y una bocina corta, impaciente, anunció lo que venía con el barro subido hasta las salpicaderas. El claxon cortó el aire de pino. El auto trepó la vereda dejando barro salpicado en los troncos. Don Rodrigo y yo nos quedamos quietos en el umbral. La sombra dorada se deslizó detrás de mí, como si se pegara a mi espalda para sostenerme. El broche se templó y la flor blanca petrificada pesó un poco más, tibia, como si respirara. El carro frenó con un chirrido, se abrió la puerta del conductor y bajó Mauricio, el hermano menor, 30 y tantos, barba descuidada, chamarra impermeable azul, ojos que no aguantan mirar de frente. Del asiento trasero emergió Rebeca.
impecable a pesar del lodo, cabello recogido, labios rojos, botas altas. Venía acompañada de un señor delgado con portafolio, gafas empañadas, olía a papel nuevo, a revisión de documentos. El viento les pegó en la cara con olor a resina y a madera húmeda. ¿Y ahora qué haces aquí, Elena?, soltó Rebeca cruzándose los brazos. Te dije que esa casa no es tuya, y esta montaña tampoco. No vengo a quitar nada, respondí sintiendo el pulso en la garganta. Vengo a devolver lo que ustedes enterraron con palabras. El señor del portafolio carraspeó. Buenas tardes. Licenciado Vega, traigo una orden de inventario preventivo por posibles bienes de sucesión. Don Rodrigo dio un paso. Apenas. Con permiso, licenciado, antes del inventario hay que escuchar lo que la casa guarda. Las casas no guardan nada, chistó Mauricio, mirando alrededor con nervio. Guardan polvo. La chimenea lanzó un quejido leve, como si respondiera. Rebeca apretó la mandíbula. Sus ojos se clavaron en mi broche. Siempre con tus dramas, dijo, bajando la voz. Ya nos hiciste perder suficiente tiempo. Metí la mano al rebozo y saqué la flor petrificada. No brillaba, pero el aire a su alrededor se volvió más claro, como agua recién movida. El licenciado ladeó la cabeza. ¿Eso qué es? Memoria, dije. Y prueba. Rebeca soltó una risa seca. Una piedrita en forma de flor. Por favor, no la toques con burla, advirtió don Rodrigo, y la flama del farol se alargó, fina. No vino pa' eso. Me acerqué a la mesa donde había dejado la carta. La abrí con cuidado y le extendí el papel al licenciado. Él leyó en silencio. La gota que caía del techo marcó tiempo. Tic, tic, tic. Cuando llegó a la firma AM, levantó las cejas. ¿AM sería Amparo Márquez? Dije. La que quisieron borrar cuando la historia estorbó. Mauricio bufó. Ni siquiera sabemos si existió. Puras leyendas de pueblo. La sombra a mi espalda se estiró hacia él. No lo tocó, pero el muchacho dio un paso atrás como si hubiera sentido un aire frío en la nuca. Yo respiré hondo. Coloqué la flor sobre la mesa, encima del plano. Las líneas del papel parecieron aclararse, como si una mano invisible repasara la tinta. El licenciado se inclinó, incrédulo. Esto no puede... Puede, interrumpí. Donde hubo mentira, la flor abre. El silencio pesó un momento, y entonces, muy despacio, los bordes pétalos palidecieron hacia un tono lechoso, como si tomaran vida de adentro. No se abrió del todo, apenas un respiro, pero fue suficiente para que el piano dejara caer una nota, esa nota única, larga, que parecía decir ya. Rebeca palideció. «Truco barato», murmuró, pero la voz se le quebró apenas. «No es truco», dijo don Rodrigo, «es aviso». El licenciado se acomodó las gafas, confundido. Si lo que insinúan es que hay un resguardo oculto en el predio, tendríamos que verificar. Legalmente, todo hallazgo se asienta. Nadie puede disponer sin acta. Perfecto, respondí sintiendo calor en el pecho. Asiente lo que hay y lo que no quisieron ver. Que quede escrito, aquí y en la ciudad. La lluvia aflojó. Por la ventana rota entró olor a tierra que empieza a secar. Rebeca apretó el portafolio del licenciado con dedos que ya no parecían tan firmes. Esto no cambia nada, insistió. Julián mejor no te dejó nada porque no sabía. La corté. Igual que tú, igual que todos. No sabían que antes de él ya había promesas. Se las tragó el miedo y el silencio. Mauricio me miró por fin, directo. ¿Qué quieres, Elena? No tuve que pensarlo. Que la verdad respire y que la casa grande deje de ser mausoleo de ego. Si la memoria dice que algo regresa, que regrese, y si no, al menos que se limpie el nombre que ensuciaron. La sombra apoyó su mano invisible en mi hombro. El broche vibró. El licenciado guardó la carta en una funda de plástico, formal, como quien guarda un recién nacido. Voy a levantar acta de lo visto, dijo. Y mañana a primera hora, verificación en la casa de San Cerezo. ¡Hoy!, rectifiqué, mirando el cielo aclararse. Si esperamos, el miedo vuelve a tapar. El motor del auto volvió a toser, impaciente, como si la montaña misma quisiera que nos moviéramos. Rebeca apretó los labios. La luz del farol le dibujó una mujer tensa que, por primera vez, parecía dudar. El piano no sonó más. En la mesa, la flor quedó semiabierta, quieta, guardando fuerza. «Entonces vamos», dijo don Rodrigo firme. «Juntos, como debe ser cuando se baja con verdad».
Tomé la flor y la sentí tibia. La guardé junto al broche. Salimos al aire húmedo. El bosque hizo shh entre las ramas, como si pidiera silencio para lo que venía. Dimos los primeros pasos hacia el auto y detrás de nosotros, dentro de la cabaña, algo crujió con suavidad, acomodándose, como si una cama recién hecha esperara a quien por fin puede dormir en paz. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. ¿Te diste cuenta de cómo a veces la verdad tarda, pero siempre llega? Piensa un momento. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto que podría cambiarlo todo? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos llenos de emoción, fe y esperanza. Porque aquí, cada historia nos recuerda que siempre hay luz, incluso en los lugares donde todo parecía perdido. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu historia también merece ser contada.